Hola, buenas tardes. Vamos a esperar unos minutos mientras se va uniendo el resto de participantes. Buenas tardes, Helen, te tenemos ya aquí conectada. Hola, hola, buenas tardes. Muy bien, vamos a dar un par de minutos de cortesía. De los de Vamos viendo siempre, ¿no? ya que se van uniendo los participantes. Hoy es un día raro porque estamos mitad de vacaciones, mitad todavía trabajando. Pero bueno, para nosotros era importante el poder hacer este webinar antes de las vacaciones de Semana Santa, precisamente pues porque las últimas semanas ha habido avances con la regulación en materia de inteligencia artificial. Tenemos gente desde Argentina, desde Astorga. Vamos, esto impacta a toda España, parte de Latinoamérica, Barcelona también, Europa. Europa. Mira, desde Muy Coruña, Madrid, muy bien. Donostia he genial. visto por ahí, yo soy de Zarauz. Ya Oye, y estoy Alicante aquí. también, que es donde Ah, tenemos la claro. sede del instituto. Campello, Buenos Aires, Alicante, por supuesto. muy bien. Oh, Sydney, Australia. Joder. Caracas, Cantabria, Lima. Lima. Bueno, pues vamos a ir comenzando. Bienvenidos, bienvenidas a todos los participantes. Para nosotros desde el Instituto de Inteligencia Artificial teníamos ganas ya de poder organizar un webinar sobre esta temática, pero sobre esta temática quizás ya afianzada con un texto que nos vaya a permitir destriparlo, entenderlo y sobre todo ver cómo va a afectar tanto a profesionales que se dediquen al ámbito del derecho, del ámbito de la auditoría, la consultoría, hasta incluso ámbito de compliance, recursos humanos, ingenieros que necesitan ver cómo la normativa les puede aplicar, directivos de empresas también que tienen que entender, ¿no? Si las soluciones que ahora mismo están utilizando forman parte de estos supuestos autorizados por el AI Act. Y también, como siempre, bienvenidas a todas las mentes curiosas que ven que la inteligencia artificial no es el futuro, es el presente y que estar documentados, formados y con conocimientos sobre qué es lo que está pasando en este ámbito es de vital importancia para poder seguir desarrollándonos profesionalmente y seguir desarrollando nuestros proyectos. Y en cuanto al ámbito de proyectos profesionales, de expertise, de voces de rigor, hoy invitamos a Eleni Zabal, colaboradora habitual del Instituto de Inteligencia Artificial y directora de nuestro programa de IA para abogados, del que acabamos de lanzar la segunda edición, que comienza ahora el 16 de abril, perdón. Y bueno, Helen, ya tuvimos una primera edición en la que quizás nos quedamos en una capa un poco especulativa porque no sabíamos muy bien qué iba a pasar, ¿no? Entonces, hoy en día estamos ya en posición de saber qué es lo que va a pasar, qué es lo que está pasando, en qué momento estamos a nivel Europa, a nivel España, ¿cómo lo ves tú? Sí, ahora ya está más claro, ¿no? Porque de hecho juraría que cuando hicimos la grabación y la clase en directo de la primera edición, no teníamos el texto actual que tenemos. Entonces, ¿no? Ha habido cambios. Lo que pasa que es verdad que filosóficamente, ¿no? La idea de la norma sigue siendo la misma, pero con cambios, ¿no? Diríamos. Y ahora ya estamos en un punto donde todo indica, ¿no? Vamos a decir que ya después de haber pasado todos los baches serios, ¿no? De la aprobación, que saldrá para primavera, ¿no? Entonces, para primavera ya la podemos tener.
Con lo cual luego hablaremos, ¿no?, de los plazos así a grandes rasgos, de cuándo es obligatorio ya, ¿no?, que esté sujeto a sanción, para qué tipos de IA, pero diríamos que la norma ya puede ser, sí, entrada en vigor, podemos decir, en primavera. ¿Y cómo ves tú, a grandes rasgos, a qué grandes sectores profesionales va a afectar de forma significativa? Bueno, yo creo que los más beneficiados son los consultores, ¿no? Y ahí también meto la abogacía. Porque al final, incluso muchas veces se dice aquello bueno, es que si no eres alto riesgo no tienes una IA generativa, ¿no? O General Purpose AI, como dice la norma en inglés, pues no te afecta, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que incluso interpretar, en los casos donde no sea tan claro, que yo creo que va a haber, si por ejemplo tu IA entra dentro de un alto riesgo, pues también va a llevar, ¿no?, trabajo de consultoría, simplemente sea hacer esa consulta, ¿no? No únicamente la parte de compliance. Entonces es un poco mi idea de lo que también íbamos a hablar hoy, ¿no? Muy bien, porque tú Pero crees que sí, estos yo creo que sectores a día de hoy están preparados para poder afrontar esa auditoría, ¿no? O ese seguimiento de implementación de la norma, o en qué momento crees que estamos a nivel profesional. yo de lo que he visto, lógicamente puede estar sesgado, ¿no? Pero no. Yo creo que no. Para mí la pata principal es que, y especialmente hablo ya de mi sector, ¿no?, que es la abogacía, que no está preparada, ¿no? Me da la sensación de que hay veces que dices, ah, bueno, aquel consultor que se ha dedicado a Reglamento General de Protección de Datos puede también hacer implementación de la AI Act y la materia no tiene absolutamente nada que ver, por mucho que sean dos normas, ¿sí? La AI Act yo creo que requiere, para hacer su implementación, requiere de un conocimiento de la inteligencia artificial y saber cómo funciona, ¿sí? Claro, porque Sí, aquí, y lo acabo de ver en el chat y por eso te interrumpo, ha habido mucho paralelismo con el exceso, ¿no?, de regulación, comparándolo con la Ley de Protección de Datos, el GDPR, pero yo creo que estamos en un escenario distinto porque el impacto que tiene la comprensión de esta tecnología es totalmente distinto cuando hablamos de protección de datos a cuando hablamos de inteligencia artificial, ¿no? sí, y luego aparte, ya la tecnología está llena de matices, ¿no? Pero la IA es todavía más. Un matiz lo puede cambiar todo. Entonces tienes que entender ese matiz, ¿sí? Y al final, luego, claro, la parte de la RGPD pues no está sujeta a tanta evolución como está sujeta a la inteligencia artificial, ¿no? Y ahí está el ejemplo de cuando salió la primera propuesta de la comisión y luego entre medias salió ChatGPT y lo cambió todo, ¿sí? Entonces, claro, ¿qué va a pasar mientras tanto, no? Y cómo nos vamos a poder adaptar a saber, sin lugar a dudas, ¿no?, podríamos decirlo con seguridad jurídica, cómo aplicar la norma incluso en las innovaciones que vayan saliendo, ¿no? Y eso va a ser un reto titánico, no solo para los abogados, sino también para los ingenieros que tengan que colaborar con los abogados y los consultores. Entonces, claro, estamos en un entorno yo creo que relativamente nuevo en el sentido de por las características que tiene el mercado de la inteligencia artificial y la inteligencia artificial en sí misma. Entonces, claro, yo tengo muchos interrogantes, ¿no?, más que respuestas, podríamos decir. Muy bien, pues oye, ¿y por qué no hablamos de esos interrogantes o, en tu opinión, cómo sería la hoja de ruta a seguir ahora que ya tenemos este texto y ahora que vemos que es algo a lo que indudablemente vamos a tener que seguir, no podemos escapar? Entonces, ¿qué es lo que nos recomiendas que podemos hacer en materia de conocimiento, en materia de formación, en materia de implementación? Sí, a ver, yo creo que principalmente debéis empezar por la formación. Incluso aquellos abogados que ya os dedicáis a tecnología. Tecnología es muy amplio. Y la inteligencia artificial en sí mismo es un campo súper amplio, ¿no? Los que somos especialistas en este campo nos tenemos que actualizar constantemente. Yo no me dedico a otra cosa porque es imposible, ¿sí? Además, yo creo que estratégicamente tampoco tiene ningún sentido. Entonces, aquellos que tengáis interés en dedicaros a esto, tenéis que empezar por formaros en inteligencia artificial. La formación, lógicamente, yo, como la suelo recomendar, ¿no?, y tal y como está planteado nuestro curso, es también meternos un poco en el barro, ¿sí?
Y cuando digo meternos un poco en el barro es también ver cosas que, por ejemplo, que hace Python, ¿no? Y pues por ejemplo, ahora además que cada vez es más fácil, ¿no? Programar por los avances de la inteligencia artificial, ver y entender esos avances también, ¿no? Y por qué han surgido y a dónde nos están llevando. Y no solamente es ver, ¿no? la parte teórica, sino que también es ver cosas que sean útiles, ¿no? Por ejemplo, entender cierta parte de estadística, que los abogados no lo saben. Y la estadística, claro, para poder entender inteligencia artificial es básica. Entonces, ¿no? Esto por poner un ejemplo. Otro problema súper común, que también lo suelo ver en abogados, no saber distinguir un algoritmo de un modelo de machine learning. Esto no puede ser, ¿no? Quiero decir, esta es la base propiamente de la norma, ¿no? Saber distinguir entre una cosa y otra para saber, por ejemplo, qué sistemas de ella caben y dónde empieza uno y dónde acaba otro, ¿no? Entonces, claro, son, ¿no? Por poner ciertos ejemplos de por qué hay que entender estas partes, ¿no? Entonces, yo, como ya llevo en formación, incluso antes de que saliera ChatGPT, yo noto esa falta de conocimiento no jurídico, sino técnico de la inteligencia artificial que brilla por su ausencia en el sector legal y que a esto hay que darle una vuelta, ¿no? Y entonces, por eso digo que lo primero, lo principal es la formación. Pero ¿crees que el bajar al barro, Sí, cómo de asequible es para un perfil que no está acostumbrado a, pues, a un lenguaje de programación, a un sistema estadístico? ¿Cómo se puede orientar la formación de esa forma que no dé miedo y que esté totalmente acotada también o adaptada para perfiles no técnicos? totalmente. Yo, de hecho, bueno, por empezar, ¿no? Por el principio, yo llevo ya enseñando Python bastante tiempo a abogados, ¿no? Una introducción, no voy a más porque esto por hacer la distinción clara, ¿no? No es que tengan que aprender como un ingeniero ni de lejos, es que entiendan cómo la máquina va tomando decisiones, ¿no? Yo creo que así te vas dando cuenta cómo ha sido el salto cualitativo de la inteligencia artificial, ¿no? Frente a cómo hacíamos software antes. Y muchos lo ven como un juego. O sea, lo curioso de todo esto, ¿no? Que todo el mundo viene con mucho miedo de solamente teclear algo que no tiene nada que ver con un Word, ¿no? Con una demanda o con un contrato. Y claro, cuando de repente ven que pueden hacerlo y bueno, sí, oye, tiene su cosa, se animan. ¿Sí? Entonces, yo creo que es más separar esa barrera psicológica, ¿no? Que se tiene frente a la tecnología porque tenemos como una distancia, ¿no? Quizás porque la vemos como, la sobrevaloramos, yo creo que eso es un poco lo que suele pasar. Y yo lo que intento es quitar ese hype, ¿no? Y quitar ese miedo, las dos cosas. Entonces sí, o sea, lo que nosotros vamos a ver en el curso es totalmente asequible, o sea, no es nada, no está pensado para hacer algo tremendamente complicado ni de lejos, sino que el objetivo es que vean en qué consiste, ¿no? De que cuando alguien está haciendo una inteligencia artificial, vean en qué consiste. Es que esto me parece muy importante porque esto es lo que luego da lugar a tener ideas súper irracionales de lo que es la inteligencia artificial porque nunca han visto cómo se hace, ¿no? Entonces, ver un ejemplo, que no es más, yo creo que es tremendamente útil, ¿sí? Porque te pone en situación del proyecto de inteligencia artificial, ya sea de innovación o ya sea de compliance, claro. Sí, bueno, yo creo que también el enfoque quizás interdisciplinar de quienes imparten este tipo de formación, ¿no? Porque tenemos una pregunta en el chat que me ha parecido muy interesante, que hablamos de acercar a los abogados o profesionales del ámbito legal a la tecnología, pero también hay un punto de unión que deberíamos, y de hecho que nosotros apostamos, que es que el también explicar a ingenieros o a perfiles más técnicos cuál es el componente legal, sobre todo en materia de nuevas regulaciones que están saliendo y que van a tener un impacto directo en los proyectos que están haciendo, los desarrollos que pueden plantear, ¿no? Y de hecho, en ese sentido sí que nos hemos visto con un colectivo de alumnos muy variado, porque también recuerdo en la pasada edición teníamos alumnos de corte más ingenieril, en el que necesitaban entender cómo la regulación abordaba la tecnología, ¿no? Entonces, esa visión 360 de todo este tipo
de perfiles, ¿crees que se le puede dar solución también en la zona, en el área formativa y que estos perfiles necesitan también el conocer el lenguaje jurídico y las dinámicas, ¿no? de una regulación? Sí, a ver, yo creo que efectivamente la colaboración ingeniero-abogado, bueno, los que hayáis trabajado en ciberseguridad, yo cuando he trabajado en ciberseguridad, mis compañeros no eran abogados, eran ingenieros. Sí. Entonces, es que es inevitable. O sea, yo creo que es ya tremendamente inevitable. Yo creo que ya no va a haber una línea clara, ¿no? Entre las dos disciplinas. La diferencia, yo diría, ¿no? Por marcar la diferencia, es que al menos en España escasean los ingenieros y hay muchos abogados. Y yo creo que eso es importante también remarcar, ¿no? Como pasó con la RGPD, hubo mucha gente que se reconvirtió a protección de datos porque era una manera de subsistir en la abogacía. Claro, a los ingenieros no les hace falta reconvertirse a la AI Act para subsistir, ¿sí? Tienen más opciones. El abogado, sin embargo, el que quiera dedicarse a inteligencia artificial, por su propia formación, también le van a pedir opinión, ¿no? De ética de la IA. A mí me pasa, sí, aunque no me presente como tal. Entonces, claro, yo ese gap de mercado sí lo veo. Y eso, pues al final la regulación fue a favor de consultores y abogados, ¿no? No necesariamente de los ingenieros. Pero al final, cuando tú haces auditorías, cuando tú haces, yo qué sé, sacar evidencias, etcétera, etcétera, lo puede hacer también el ingeniero, ¿no? Otra cosa es que la voz cantante la lleve el abogado que está haciendo el compliance, ¿no? Y ahí puede haber un poco de todo, pero vaya, van a escasear perfiles técnicos que puedan llevar esto a cabo, a nivel público y a nivel privado, claro. Porque en la práctica, ¿cómo visualizas esta aplicación en el día a día de una empresa? ¿Surgirá la figura del auditor de IA? ¿Será una figura externa que se deberá tener en cuenta? ¿Las propias empresas tendrán que reforzar sus departamentos legales para poder abrazar el reglamento y entender en qué les afecta? ¿O cómo crees que va a ser la puesta en práctica? Habrá empresas que tengan un departamento interno, ¿no? De que alguien del departamento interno, diríamos, ¿no? Como pues tendrán algún empleado, ¿no? Que ya se dedica a eso, que le formen, ¿no? Y tal que se dedica a eso, pero también habrá empresas que externalicen, como siempre ha pasado. Sí, que digas, oye, yo soy una startup, yo no puedo costarme tener una persona fija para hacer esto, ¿no? Entonces lo externalizas, ¿no? Y te llevan todo en regla, podríamos decirlo, ¿no? O intentarlo al menos, y va a ser un coste más en ese sentido, ¿sí? Luego la parte de auditoría, pues puede haber auditores internos y externos como pasa en ciberseguridad, ¿sí? Pero ahí será la gestión que haga la propia empresa. O sea, igual una empresa grande les compensa tener in-house, ¿sí? Pero igual en una más pequeña les compensa tenerlo externo, ¿sí? También dependerá del nivel de oferta que haya de este perfil, ¿sí? También del nivel de oferta que haya de este perfil y también del nivel de demanda, ¿no? Que sabemos que mi gran duda, y aquí lo veremos, ¿no? Cuando se implemente la AI Act y veremos realmente cuántas IAs hay de alto riesgo, por ejemplo, ¿no? Que es donde más obligaciones hay. ¿Cuántas IAs hay realmente de alto riesgo en Europa? Porque la Unión Europea da una cifra, pero cuando han hecho otros estudios, la cifra subía considerablemente, por ejemplo, ¿no? Claro, si yo tengo una IA de alto riesgo, solamente por todo lo que tengo que cumplir, ¿no? Gestión de riesgos, documentación, etcétera, pues eso sí va a ser algo constante, ¿no? Relativamente constante. Entonces, claro, en fin, ¿no? Y luego puede pasar como en ciberseguridad, que por ejemplo, si tú quieres optar a hacer, pues imaginaos, ¿no? Un ayuntamiento, ¿no? Necesita, yo que sé, ciberseguridad o protección de datos y sacan ¿cómo se llama esto? Una subvención, ¿no? Y tal. Y hay veces que según para qué sectores públicos te hacen falta que tú como empresa también seas fiable en ciberseguridad. Entonces eso a su vez te requiere hacer tú mismo más compliance, ¿no? Para estar a la altura, ¿no? Podríamos decir, por ejemplo, para las infraestructuras críticas, ¿no? Entonces veremos cómo se desarrolla el mercado, pero está claro que indudablemente, ¿no? El abogado y el consultor que lleven a cabo esta norma va a tener que formarse en inteligencia artificial. ¿Cuáles dirías que son el top 3 de preguntas que te han hecho
sobre este reglamento en los últimos meses. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué nos va a requerir aplicarla? ¿No? Y la tercera, pues no lo sé, yo diría que esas dos son las más. Luego hay gente, ¿no? Ya igual más, no tanto del sector de abogacía, pero del sector de ingenieros, te preguntan mucho por cuál creen que es el impacto de la innovación, ¿no? De hecho, Eh, de hecho, se estaba hablando también en el chat sobre eh, cómo va a impactar, aunque lo planteaban desde la parte de empresas que ya operan o que tienen su base en Estados Unidos y quieren seguir comercializando, ¿no?, sus soluciones en Europa, si van a tener que adaptarse o qué es lo que va a pasar con. Y yo creo que es por ambas vías, ¿no? Empresas europeas que ahora mismo quizás tienen que replantear el modelo de negocio o no, no lo sé, y empresas de Estados Unidos que sí o sí van a tener que pasar por una regulación que quizás puede que les afecte, ¿no? Entonces, ¿cómo ves que va a ser este baile regulatorio y de adaptación? yo creo que ahí está, joder, siempre me confundo con este nombre, ¿Cloud o Cloud? ¿Cómo es esta IA que no opera en Europa? Cloud, ¿no? Bueno, es que es Cloud, como ¿no? nombre francés, Sí, Cloud. sí, por eso siempre tengo duda de cómo pronunciarlo. Si os fijáis, y entráis a ver ahora mismo, yo me he intentado loguear, no te deja entrar. O sea, está operando en África en tal, pero en Europa no. Y esto al final es porque aquí hay muchísima más vigilancia. Y la IA todavía no está en vigor, porque hay otras normas, ¿no?, que la afectan, como puede ser la RGPD en este caso, o propiedad intelectual, ¿no? Yo no descarto que veamos más ejemplos así, donde operen en otros países. Aquí, que llegue tarde, veremos si de la misma manera, si es la misma aplicación o no, que ahí está también mi duda. Y yo creo que puede pasar un poco eso con más aplicaciones, ¿no? Aplicaciones que ya han salido de Estados Unidos, que no son tan restrictivas y que aquí cueste más llegar, o incluso si llegan, lleguen de otra manera. Entonces, claro, de esa parte de innovación, y luego, claro, veremos si la innovación en Europa florece, ¿no? Que yo creo que no. Yo creo que esta norma no es para que la innovación florezca. Esta norma es para proteger, ¿no?, podríamos decir, aunque yo también con la parte de protección soy muy crítica, porque al final, ¿qué es protección? Y como saben, que realmente protege o no protege. Pero no es, Europa no tiene precedente de grandes tecnológicas. Al final lo que está haciendo es regular las grandes tecnológicas de Estados Unidos, ¿no?, podríamos decir. Y yo no sé hasta qué punto una startup que quiera hacer, por ejemplo, prevención de cáncer, ¿sí?, una IA de prevención de cáncer, se animaría ya desde un inicio a tener muchos costes regulatorios, ¿sí?, sin saber que esa aplicación va a funcionar o no va a funcionar, ¿no? Entonces, claro, en fin, ahí está la duda, es lo que digo, ¿no? O sea, la startup, que no sé si podemos seguir llamándole startup, más famosa que todo el mundo conoce de Europa es Mistral, pero ¿cuáles más conocemos? Mm. ¿Sí? Al final, lo que aquí tendemos a hacer es todas las innovaciones que vienen de Estados Unidos, implementarlas. ¿Sí? Pero eso per se es innovación, ¿no? O sea, al final, por eso digo que no es una norma, por mucho que uno de los objetivos sea innovar, a la Unión Europea lleva innovando en regulación, pero no lleva innovando en materia económica, para nada. Entonces, ¿Crees eso que en tenemos este que tenerlo sentido muy presente. quizás estamos siendo excesivamente proteccionistas? Yo veo y alguna vez lo he dicho, yo veo un precedente un poco peligroso en el sentido de que sí, ¿no? Como dice la propia Unión Europea, en primer lugar, ha dicho varias veces en sede parlamentaria y también por la presidenta de la Comisión, aquello de que la inteligencia artificial presenta un riesgo sistémico para los humanos, ¿sí? Sin entrar a debatir si esto es así o no. Dices, vale, si eso es así, ¿cómo sabes que una única norma para toda la Unión Europea
es la manera de enfrentarnos para el futuro. No hay manera de saberlo. Entonces dices, ¿por qué entonces tú además estás uniendo? O sea, diríamos que cuando tú promulgas derechos fundamentales, como puede ser la dignidad humana, por el tema de la manipulación, por ejemplo, de parte de la IA, ¿no? Datos biométricos, ¿no? IAs de alto riesgo que pueden tener un impacto en los derechos fundamentales de las personas, etcétera. Tú al final ya lo estás regulando de una determinada manera y estás dejando otra sin hacer, ¿no? Es el coste de oportunidad de las regulaciones. Entonces dices, ¿por qué si en el momento actual en el que estamos no tenemos IAs peligrosas? ¿Sí? En el momento actual en el que estamos. ¿Por qué no dejas a la gente tomar sus propias decisiones éticas para enfrentarnos precisamente en el futuro? ¿Por qué se arroga ese papel? Al final es una planificación ética desde arriba, no es desde abajo. Entonces, yo ahí tengo mis serias dudas de que eso sea efectivo o no, ¿no? Independiente además de la innovación. Y luego aparte, si tú ya vas a tener la amenaza de sanción, si no haces un compliance, ¿qué incentivos tienes para innovar en proteger, por ejemplo, de otra manera derechos fundamentales? ¿Cuáles tienes? No tienes, porque tu incentivo está en cumplir. Punto. ¿No? Acabo de ver una pregunta sobre quién determina qué es el riesgo. Pues ese es uno de los puntos. El riesgo puede ser muy subjetivo. Riesgo-beneficio, por ejemplo, ¿no? Yo asumo ciertos riesgos a cambio de beneficios, por ejemplo. Igual de una determinada empresa, pero no de otra, ¿no? Eso es una elección personal. Y aquí, sin embargo, se está intentando, bueno, que en este caso, ¿no? Cuando haces gestión de riesgos, lo tienes que hacer dentro de un marco que ya ha establecido la Unión Europea y que las empresas lo tienen que implementar. La pregunta es, ¿están las empresas preparadas para eso? Yo creo que no. ¿Cómo sabes? O sea, tú no tienes toda la información disponible para tomar ese tipo de decisiones, es imposible. Tiene que ser el usuario. Pero es que el usuario, pues, ¿no? Tampoco está predispuesto porque al final tiene una norma que le protege, ¿no? Con ese fin, que no siempre tiene que ser efectiva. Que ahí está el otro punto, ¿no? Me da la sensación de que en tecnología lo que hemos hecho es multiplicar los riesgos. Siempre vemos un riesgo. Pero ¿qué pasa? Que, por ejemplo, un riesgo puede ser, ¿no? Seguro que todos los que estáis aquí conocéis el banner de cookies que tenemos en Europa. Para mí el banner de cookies no sirve para absolutamente para nada. Yo puedo hacer, imaginaros, un análisis de riesgos donde yo uno de los riesgos asumo que es que el banner de cookies no sirve para nada, pero sin embargo, como está obligado legalmente, yo tengo que hacerlo y no lo considero como riesgo. O sea, quiere decir, tú en el momento en que ya estás valorando riesgos, estás poniendo cosas encima de la mesa, pero estás descartando otras. ¿Cómo sabemos que las que estamos descartando no son importantes? Por eso digo que, claro, el monopolio pues está en la norma y yo tengo serias dudas, ¿no? De que eso realmente sea efectivo o no efectivo. ¿Crees que los despachos profesionales deberían incorporar este tipo de figura para bien asesorar a sus clientes, sobre todo por lo que comentabas que habrá empresas que no puedan permitirse tener un departamento in-house y quizás los despachos profesionales tengan que prepararse y o bien empezar a contar con perfiles especializados en inteligencia artificial o su área de compliance formarse en inteligencia artificial? ¿Cómo crees que es la mejor fórmula para poder dar solución, ¿no? a los posibles problemas que pueda plantear o la aplicación en sí de esta norma? Yo creo que hay despachos de abogados que no se van a dedicar a esto. Se van a dedicar a lo suyo y no pasa nada. Yo para mí, donde más trabajo creo que va a dar es a las grandes consultoras. Entonces van a tener, ¿no? consultores en fin, que ya estén quizás acostumbrados a tecnología, no necesariamente con inteligencia artificial, ¿sí? Pero que les va a tocar hacer esta tarea. Y luego habrá también, lógicamente, abogados que lo hagan por su cuenta, ¿no? Yo creo que va a pasar de las dos maneras. Los despachos de abogados al final hay de todo, ¿no? Es que el derecho es muy amplio. Entonces, por ejemplo, un abogado que no tiene ningún interés en IA no lo va a hacer y no debería hacerlo, ¿no? ¿Por qué dedicarte a algo que no te gusta? ¿No? O sea, al final es un poco así. Yo lo veo para la gente que le guste IA y yo creo que se nota mucho, y yo lo notaba cuando era auditora de ciberseguridad, a
auditores o consultores que se dedicaban a tecnología, pero que conocían tecnología. ¿Sí? Había perfiles técnicos que eran, por ejemplo, CISOs y así, ¿no? Ese tipo de perfiles híbridos, que yo es un poco por lo que empujo, ¿no? El sector legal para que haya en IA, ¿no? Ese perfil híbrido, pero que entiendan inteligencia artificial de verdad. ¿Sí? Un poco lo mismo que con la ciberseguridad. O sea, hay mucha gente que hace auditorías de ciberseguridad y no sabe cómo funciona un servidor. ¿Sí? O sea, al final, y esas cosas se van notando, ¿no? O sea, al final es la propuesta de valor que tú quieras dar. Pero yo creo que la propuesta de valor, en mi opinión, tiene que ir hacia la excelencia, no nos quedemos en el vaso medio lleno, ¿no? Debemos empujar a más, porque además calculemos que ya hay serias dudas con la norma. Si encima el abogado no lo tiene claro, esto no ayuda a promoverlo, sino lo que ayuda es a hacer lo contrario. Entonces, yo creo que el abogado tiene que formarse en ese ámbito y que tenga claro, ¿no? Que es algo que le guste, porque, claro, efectivamente, la inteligencia artificial y entenderla no tiene nada que ver con el sector jurídico, ¿no? No tiene nada que ver con el derecho en ese sentido. Entonces, pues requiere de actualización constante, de trabajo constante, etcétera, etcétera. Y desde diciembre hasta ahora en abril, que lanzamos esta segunda edición de la formación en IA, ¿no? Aplicada Sí. al ámbito legal, ¿en qué ha cambiado para que hayamos tenido que actualizar o que hayas replanteado ciertos aspectos de la formación? ¿Qué es lo que crees que ahora sí o sí tenemos que incluir y debemos incidir en temas específicos? ¿Cómo ha evolucionado este programa formativo? Mi principal preocupación suele ser el que salgan de un curso que no entienden inteligencia artificial. Para mí eso sería un fracaso, ¿no? Entonces, de ahí que tenga más componente de inteligencia artificial que jurídico, aunque también se vea, claro, la parte de la AI Act y la parte de la propiedad intelectual. Pero es que precisamente, ¿no? Luego te encuentras a gente que entiende muy bien la parte jurídica, pero es incapaz de razonar cuál es la distinción entre una red neuronal y un aprendizaje automático. Eso no puede ser. Básicamente eso no puede ser. No puede ser que vayamos a formar abogados que se dediquen a esto y salgan, ¿no? Después de haber invertido dinero sin conocer la inteligencia artificial, ¿no? Y de ahí el avance que hemos hecho, ¿no? Diríamos el desarrollo que hemos hecho de meter más cosas de inteligencia artificial para que vayan quedando claras. Genial. Muy bien, pues nos gustaría abrir, hemos ido respondiendo a preguntas que nos habéis ido dejando en el chat, pero también queremos abrir un turno de preguntas, así que quien levante la mano podemos daros paso y nos vais haciendo las preguntas e intentaremos responderlas de la mejor forma posible. Creo que teníamos alguna ya preparada, esperando a que le diésemos paso. Vale, Juan. Juan. Creo que estás muteado. Parece que no lo escuchamos. No sé si tenemos algún Sí, problema. sí, sigues muteado, Juan. Bueno, comentaros que nos estáis preguntando también en el chat de los que no habéis podido uniros al principio. Sí, enviaremos la grabación de esta sesión. Y bueno, también hemos tenido un número muy elevado de registros y de asistentes, con lo que también os queremos enviar una propuesta especial para el programa formativo con un descuento adicional, pues como bueno, agradecimiento a vuestro interés también y para intentar promover el que no haya una barrera a la hora de formaros en inteligencia artificial y completar vuestros perfiles profesionales con una formación como esta. Pues Juan creo que no puede. Pues si quieres voy respondiendo a lo que me ponen por el chat Sí, para vamos a ver aclarar si es que ciertas tenemos algún cosas. problema. Intentamos, David Moreno, a ver si podemos escucharle.
Sí. Hola, hola, buenos Hola días. David. ¿Qué tal? Oye, excelente presentación, excelentes comentarios. Y tengo una pregunta en particular. ¿Cómo ves la cuestión el tema del asunto de inteligencia artificial y copyright, sobre todo por las cosas que hay sobre el consentimiento, crear, la inteligencia artificial está creando nuevas canciones, está creando nuevas músicas, deberían remunerarse los autores por eso. ¿Qué opinión te merece? Porque no es solo texto ni imágenes, en música hay muchas más cosas. Y era un poco tu opinión al respecto. Y muchas gracias y excelente presentación. Gracias, David. Lo veo jodido. Eh, claro, por ejemplo, ¿no? En la parte de General Purpose AI está la obligación de hacer un resumen detallado, ¿no? Que aquí del material del copyright entra de todo, claro. Y eso yo creo que lo que va a dar lugar es a que haya demandas, solicitudes, etcétera, etcétera, ¿no? Sinceramente, a día de hoy, porque llevamos muy poco tiempo, ¿sí? Desde que está pasando esto, no sé cuál es la manera más efectiva de regular esto, sinceramente. Está claro que hacer el resumen, por ejemplo, para una IA generativa, imaginaros OpenAI haciendo un resumen, ¿no? Para ChatGPT de toda la información que ha utilizado. No sé si es viable. O sea, si es viable, no sé si habrá... Una cosa que yo creo que puede pasar, y esto puede ser un ejemplo, es que no se pueda hacer cumplimiento normativo en todo. Que al final lo que pueda pasar es un poco el hecho de decir, vamos a hacer como que cumplimos, ¿no? Pero no sea posible hacerlo. Y yo creo que con el copyright puede pasar eso. Con el copyright, lo de pagar a los artistas, claro, yo si, por ejemplo, ¿no? Utilizo casi todo Internet como ha hecho OpenAI y tengo que pagar, que no sé cuántos artistas se verían vulnerados, ¿no? Lo que les va a tocar por cada dato va a ser poco. Quiero decir, ¿compensa o no compensa? Me gustaría preguntárselo a los artistas, esta parte, ¿no? Hay un poco lo que os comentaba de por qué yo estoy preocupada por la parte de innovación incluso en ética, ¿sí? No solamente por la parte de más económica como la entendemos, ¿no? Es decir, es que igual a día de hoy no sabemos cuál es la mejor manera de poder regular esto, ¿sí? En un ambiente tan cambiante, ¿no? Y al final, claro, con efectos para muchísimas personas, no solo para artistas, ¿sí? Entonces, ya te digo que lo del pago lo he escuchado, ¿no? Y se está intentando ir por esa vía. La pregunta es, y puede pasar que digan, es que es poco y sigue sin compensarnos. ¿Sí? Entonces, no sé, por ahí tengo mis interrogantes. Muchísimas gracias. No es tanto como cuánto cobran, porque a día de hoy nadie cobra nada de Spotify, ningún artista, nadie cobra nada. O sea, el problema no es la remuneración ni la monetización de esos ingresos, sino los permisos, el reconocimiento de que esa obra, te paguen o no te paguen, es de un autor, que es una persona, que no es una máquina y que de hecho ya hay inteligencia artificial, hay bandas, sonidos ambientales, hay sonidos de escuchar viernes de relax. Estos son máquinas que lo hacen, no son autores, no son artistas, no son creadores. Pero es que si nos quedamos sin los creadores, si nos quedamos sin los que hacen que la gente vibre y que llore y que ríe y que cante, estamos fastidiados, creo, ¿eh? Estamos muy Claro, fastidiados. ahí te diría, ¿cómo sabes que eso va a pasar? ¿El Kindle eliminó los libros? No. No, no, ni Video Kill the Radio Star, ¿sabes? La canción, ¿sabes? Todo, y Gutenberg tampoco ha sacado nada, ¿sabes? Pero es que si no les pagamos nada y no reconocemos nada, van a empezar a salir gente que va a decir que es Puff Daddy y que no va a ser Puff Daddy y los herederos de Puff Daddy no va a cobrar nunca nada. Ese es el Claro, problema, que nos quedamos sin creadores. ahí el tema va a estar también cómo haces ese reconocimiento. Ya, ya, ¿No? Ahí está, por ya. ejemplo, en la clase de propiedad intelectual, la pasada edición vimos cómo, claro, la red neuronal, diríamos que lo que tiene es en los pesos, diríamos conocimiento, pero no es un conocimiento total de lo que se le ha entrenado, es una transformación que ha hecho de ese conocimiento en algo, ¿no? Ni siquiera son Mm, letras, son ya. números. Y sí, al final las mates y la música es lo mismo. Entonces, claro, dices, ¿cómo?
¿cómo haces, no? Digo, la parte incluso técnica, en el caso que hubiera esa voluntad, ¿cómo la llegas a implementar? Pues reconociendo que no es una máquina, ya está, que Claro, es un pero ahí humano. no estás Ya, 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 diciendo, ya me ya, ya. explico, ¿no? Si eso Sí, lo sí, puedes sí, sí, decir, yo ¿eh? Eso es fácil. te entiendo, sí, Pero decirlo es como fácil, sí. decir, ¿cómo haces para reconocer a cada uno lo que le ha tocado? ¿Sabes lo que te quiero No, decir? Voy más a ese... ya, yo no creo que sea un tema de, es un tema de reconocimiento. Esto lo ha hecho una persona, no una Pero máquina, eso es, o sea, quiero decir, eso es, pero es muy claro, difícil. ahí también yo te puedo decir, eso no es del todo difícil, ahí también va a estar. Claro, hoy en día, tú, por ejemplo, un aprendizaje automático, un aprendizaje supervisado, las etiquetas se las dan los humanos, está muy intervenido por el ser humano. Es evidente, Entonces, sí, claro, sí. dices, ahí, claro, dirías, es una IA, pero al final estás llevando a equívocos, es una IA, efectivamente, pero igual estás pensando, aquí no ha habido nada de control humano a su vez, y es mentira, sí la ha Ya. habido. ¿Me explico? Entonces, claro, no sé Sí, hasta sí, qué punto sí. eso genera más dudas a su vez, no lo sé. Por eso te digo que lo Ya. veo complicado llevarlo a la práctica donde todas las partes estén contentas. ¿Me Eso va a ser explico? imposible, eso va a ser Claro. imposible, creo. Bueno, dejo a los Entonces, demás. Dejo a las demás, seguro que gracias, muchas David. preguntas. Disculpa, a ti. No, nada. Gracias. Nada, gracias David. También nos preguntan que qué tiempos manejamos, cuándo va a ser real la aplicación de esta norma, cuándo vamos a empezar a ver este tipo de auditorías. A ver que saque mi chuleta, ¿vale? Porque no lo sé de memoria. Así, ¿vale? En corto, por deciros así un resumen muy corto. Se espera que la ley se convierta oficialmente en ley en mayo o junio, ¿vale? Y sus disposiciones comenzarán a surtir efecto de manera escalonada, porque sabéis que una cosa es que entre en vigor, pero luego siempre dejan un tiempo de adaptación, ¿no? Hasta que empiezan a sancionar. Entonces, por ejemplo, los países deberán prohibir los sistemas de IA prohibidos 6 meses después. Un año después comenzarán a aplicarse las reglas para sistemas de IA de propósito general, General Purpose AI, y 2 años después toda la ley de IA será exigible. Entonces diríamos que la ley completa en 2 años, pero las prohibidas y el General Purpose AI están más cortas, ¿no? Antes Muy para bien. implementar con antelación. Sí. Me gustaría contestar a Leticia. Hola, Leticia. Claro, sí, 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 por supuesto. Digo para aclarar un tema, ¿vale? Me comenta esto, lo leo para todos, pero el reglamento no aborda tanto los riesgos que se generan para la empresa proveedora de ellas, sino los riesgos que se generan para los usuarios y consumidores. Efectivamente. Sí son riesgos subjetivos, pero decir que es la empresa la que tiene que valorar si quiere o no asumir el riesgo es dejar la protección de derechos fundamentales de los usuarios en manos de la empresa creadora y proveedora de ella, ¿no? Es que, ¿quién hace, por ejemplo, en una IA de alto riesgo, quién hace la gestión de riesgos? Es la empresa. ¿Cómo la va a hacer? Como hacéis cuando hacéis un análisis de riesgos de RGPD, que muchas veces se convertía en un checklist. Pero tú, por ejemplo, ¿cómo vas a valorar como empresa si prevalece un derecho fundamental frente a otro? O yo puedo entender un riesgo bajo mi perspectiva, con toda la buena intención del mundo, pero igual el del usuario es otro. O sea, quiere decir, al final es la propia empresa la que tiene esa carga regulatoria, ¿sí? Luego, lógicamente, está la parte de que al final la protección de datos ya es derecho fundamental, eso lo ha implementado la Unión Europea y cuando tú haces un análisis de riesgos tienes que hacerlo desde esa perspectiva. Entonces, digamos que el marco está previsto, pero lo que es la realidad de cada caso lo lleva la empresa. Y ahí está la parte de gestión de riesgos que lo podéis echar un ojo. Que meto la documentación técnica, habrá directrices, ¿no? Y hay algunas, por ejemplo, en la propia norma. Pero el que metes, cómo lo metes, cómo explicas las cosas, etcétera, también está en tu, digamos, en la bola en tu tejado. Entonces, yo la gestión de riesgos la veo complicada en ese aspecto. Muy bien, pues vemos que a día de hoy seguimos teniendo muchísimas incógnitas, sigue habiendo muchísimas preguntas por parte de los asistentes y esto yo creo que refuerza aún más, ¿no? la necesidad de tener que documentarnos y tener que formarnos y tener que crear nuestra propia comprensión de cómo va a afectar a nuestros proyectos y a nuestros ámbitos laborales.
Vamos ya a ir cerrando esta sesión en la que queríamos, pues bueno, actualizar cómo estaba el reglamento y sobre todo cómo íbamos a abordarlo desde la parte de formación, que es nuestro propósito dentro del Instituto de Inteligencia Artificial, el poder acercar la tecnología a todos los sectores de la economía. Y bueno, os invito a que nos mandéis, si se os ha quedado alguna pregunta en el tintero, que nos la mandéis a nuestro email de info@iia.es. Y como he comentado antes, estad atentos porque mañana os remitiremos también la grabación de esta sesión para que podáis verla o compartir con quien consideréis que le puede resultar de interés, porque sin duda es un tema candente. Y bueno, también queremos haceros una oferta especial para que podáis acceder a nuestro programa formativo. Y bueno, sin más, Helen, te dejo que despidas la sesión de hoy, sin antes agradecer de nuevo vuestra asistencia, sobre todo en estas fechas que para algunos ya forman parte de vacaciones y de tiempo libre. Sí, gracias a todos y os voy a pasar, ¿vale? Para que lo tengáis así súper, para que también, como una pequeña demo, ¿vale? De lo que se va a ver en el curso. Tengo yo una presentación que os van a pasar, os lo paso a vosotras, ¿no? Y luego os pasáis a todos los Sí, asistentes. claro, nosotros lo circulamos. Donde primero hablo de un poco ética, ¿vale? De preguntas así dolorosas más allá de lo que ya se suelen decir. Y luego cojo partes de la IA y sus complicaciones, ¿vale? Y al final hablo un poco por el alineamiento, que esto está ahora mismo, igual aquí no ha llegado, pero el alineamiento es muy interesante para los abogados y también para los ingenieros, que yo creo que esto es súper interesante en la medida que vaya avanzando la inteligencia artificial, ¿vale? Y son todas cosas que profundizamos en el curso. Perfecto, muy bien. Pues nada, nos despedimos y seguimos Gracias en a contacto. todos. Y bueno, nos vemos pronto el 16 de abril, arrancando esta nueva edición. Hasta luego.